Estamos de regreso y como hemos venido conversando durante esta transmisión, el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán amenaza con desestabilizar la economía global y la clave estaría en el Estrecho de Hormuz. Claro, está ubicado en el epicentro del conflicto y es por donde sale al mercado el grueso de los hidrocarburos que abastecen al planeta. Este viernes, el precio del petróleo en los mercados internacionales registró un alza de poco más del 1%, ya que Estados Unidos e Irán seguían adelante con sus negociaciones, pero el escenario puede cambiar abruptamente en las próximas horas tras los ataques de este sábado. Eso va a depender del tiempo en que este conflicto permanezca y la fuerza con que él se manifieste en la acción política guerrera, digamos, ¿no es cierto?, y en la perspectiva o la baja perspectiva de solución en el corto plazo. Pero más allá de lo que dure los ataques, hay un punto geográfico esencial que se ubica en el epicentro del conflicto. Hablamos del Estrecho de Hormuz, un punto clave en el comercio internacional de hidrocarburos. Irán controla esta ruta marítima por donde fluye más del 20% del petróleo mundial. Este paso conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Funciona como un embudo geográfico crucial por donde transita una quinta parte de la energía que consume el planeta. Flanqueado por Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, su navegación real se limita a canales de apenas 3 kilómetros de ancho, lo que convierte en un vulnerable cuello de botella. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos exporta el 66% de su petróleo, mientras que Arabia Saudita, Irak envían el 89% y el 97% respectivamente. Y por último, Irán, Kuwait y Qatar exportan por esta ruta el 100% de lo que producen, por lo que el cierre total de dicho paso podría provocar que se dispare el precio de este hidrocarburo, lo que afectaría a los países asiáticos y europeos y como efecto dominó al resto del mundo, trayendo consecuencias catastróficas para la economía mundial. La clave es el rol que jugaría Qatar, debido a que entre el 20 y el 30% del gas natural licuado producido en el mundo pasa a través del Estrecho de Hormuz y por lo tanto si se generan bloqueos en esta zona importante, ya lo que es la zona de Asia, donde India, China, Japón, que son países que aproximadamente el 60% de sus importaciones de gas viene desde Qatar, verían incrementados esos precios, y por el lado de Europa sería más complicado debido a que ellos ya vienen con un problema de sustitución del gas ruso. Cerrar Hormuz además es un problema de alto riesgo, no solo para el precio del petróleo y para los países de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y el resto del mundo, sino que también para Irán y para su socio que es China, que compra mucho de ese petróleo. Consecuencias del aumento del precio del crudo que puede afectar en un futuro no tan lejano a nuestro país, efecto que se traduce directamente en que el costo de la vida se dispare. Tiene efectos de costos, de aumento de costos en todos los sectores de la economía. Esto es una cuestión que de repente se olvida uno, ¿no es cierto? Producimos mucha energía con petróleo, con diésel todavía, ¿no es cierto? Todavía producimos y necesitamos el diésel para el transporte y para varios de los sectores de la industria manufacturera. Por lo que el llamado es estar atentos a lo que pueda ocurrir con este conflicto, porque la intensificación de las tensiones de Medio Oriente pueden traer consecuencias negativas para el bolsillo de todas las personas en el planeta. Bueno, y en medio de todo este escenario hay también miles de chilenos dentro de los países involucrados que nos relataron cómo vivieron lo que ocurrió durante este sábado. Tenemos ya una alarma más seria que tengo que moverme al refugio. Así despertaron miles de chilenos bajo el sonido de las alarmas que avisaban de nuevos ataques. Una realidad de cientos de compatriotas que viven en los territorios en conflicto atestiguaron durante las últimas horas. Tras el ataque en diversos lugares del Medio Oriente, muchos debieron refugiarse. Y acá esperamos a que pase la situación. Así que quedamos con Soar y nuestros 3 perritos dentro. Hasta nuevo aviso.
Una caminata rápida en un plazo de 1 minuto son las instrucciones que reciben las personas al escuchar el sonido de la sirena. Casos como el de Hernán, quien es residente del Kibbutz Gezer, una comunidad agrícola ubicada en el centro de Israel, entre Jerusalén y Tel Aviv. Hemos pasado gran parte del día en esto, como que viene una alarma, después hay un rato de calma y después hay otra alarma otra vez. Calma que, dicen, duraba pocos segundos, dadas las alertas que sonaba cada cierto tiempo. Casos similares pero con otras dinámicas, como el de Lisette, residente en Doha, capital de Qatar, y testigo de cómo esta situación fue escalando con el paso de los días. Nosotros estábamos viendo las noticias durante estos días, por lo que ya preveíamos de que algo así podía pasar pronto. Y hasta hoy día en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, cuando empezaron los ataques a Irán, también el mensaje seguía siendo el mismo. Incertidumbre registrada en cientos de casas, todas ellas con un mensaje claro: estar atentos a las alarmas y no circular por las calles. Ese sistema de alerta funcionó y nos avisaron minutos antes de que empezaran los bombardeos a que nos refugiáramos y estuviéramos dentro de los hogares. Testimonios que se replican por diversos lugares en donde el conflicto está activo. Sivan Govrin, chilena con más de 20 años en el Medio Oriente, revela las dificultades que han lidiado el último tiempo. Y hoy la verdad es que tuvimos un día muy complicado. 8:15 de la mañana nos despertamos con las sirenas que nos avisaron que había que estar preparados porque estaba empezando el ataque preventivo. Horas de incertidumbre, en donde algunos retornan a sus hogares tras pasar toda la jornada en los refugios, evidenciando la realidad de las calles posterior a los ataques que han cambiado la rutina diaria de sus habitantes. No anda mucha gente, estamos en época de Ramadán. En esta época, a esta hora sí anda gente, porque después de las 6:20, 6:30 de la tarde la gente ya puede salir a comer. Max está en Emiratos Árabes, país de mayoría musulmana. Ya ha visto el cambio en las actividades normales de la época. Bueno, acá atrás mío hay una mezquita, pero hoy día hubo poco movimiento. Siempre alrededor de las 8:30, 9 salen, pero ha salido muy poca gente hoy día. No se ha visto mucha gente en las calles desde la mañana. Nosotros en la mañana ya empezamos a recibir la información de que estaban ocurriendo los ataques en Irán. A través de sus redes sociales, las autoridades nacionales y Cancillería han sido enfáticos en señalar que cada uno de los chilenos en los países afectados está siendo localizado por las embajadas correspondientes. A su vez, el llamado a quienes aún no cuentan con el seguimiento deben contactarse con los entes encargados a los números +569 5618 9515 o también al +569 3841 9263. Un conflicto que vuelve a tensionar el Medio Oriente en una jornada marcada por hechos bélicos que han alertado a miles de chilenos que viven en estos territorios. Bueno, y la creciente tensión de los últimos días entre las potencias mundiales, Estados Unidos e Israel, contra el régimen iraní estalló entonces con un preocupante despliegue militar, como hemos visto, con bombardeos y una serie de fallecidos. Claro, luego se habló de cierre de espacios aéreos, también de algunas conexiones económicas y lo último, la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Pero aquí les contamos cómo fue el minuto a minuto del inicio de estos enfrentamientos y la cronología de las últimas horas del conflicto en Medio Oriente. Hace poco tiempo, el ejército de los Estados Unidos comenzó importantes operaciones de combate en Irán. El objetivo de la operación es acabar con la amenaza que representa el régimen del ayatolá en Irán. ¡Ya Allah! Semanas de una marcada tensión internacional llegan a un punto máximo. Dos potencias militares cruzaron la línea de entredichos para iniciar ofensivas a gran escala durante la madrugada de este sábado.
Estados Unidos e Israel en conjunto atacan suelos iraníes, primero en el centro de Teherán, su capital, para luego extender su poder armamentista en 24 de las 31 provincias de Irán. Daban inicio así a las denominadas por sus autoridades Operación Furia Épica de la ofensiva norteamericana y León Rugiente, la israelita. Hacemos esto no solo por ahora, hacemos esto por el futuro. Es una misión noble. Junto con Estados Unidos, atacaremos con dureza al régimen terrorista. Crearemos las condiciones que permitan al valiente pueblo iraní librarse del yugo de este régimen asesino. Estados Unidos definió los objetivos de su asalto militar, fundamentalmente atacar bases militares y nucleares. Nuestro objetivo es defender a la gente americana eliminando inminentes amenazas del régimen iraní. Israel define atacar a líderes políticos, militares y religiosos, y aunque los nombres no son oficiales aún, se habla durante las primeras horas de los ataques de la posible muerte del oficial de rango Mohammad Pakpur, comandante de las fuerzas revolucionarias, y también supuestamente la baja del ministro de Defensa, Amir Nasir-Zadeh. La ayuda ha llegado y creo que se acerca el día en que Israel y el Irán libre se unirán en favor de la seguridad y la paz, en favor del progreso y la prosperidad. Israel y Estados Unidos mantienen un discurso unido en contra del régimen iraní. No quiero esperar más por lo que venga. Ahora que ya está, hay que terminarlo. Pienso que era algo que debíamos hacer. Necesitamos protegernos. Estaba esperando que Estados Unidos atacara primero. Ciudadanos israelitas evalúan el ataque como algo positivo. Autoridades iraníes comienzan a pronunciarse. Se habla de más de 200 muertos e incluso de una escuela primaria bombardeada y con niños fallecidos por el alcance explosivo. Así comienzan a endurecer su respuesta. Trump debe saber que hoy contamos con las capacidades más avanzadas para combatirlos durante años. Irán comienza a atacar bases militares estadounidenses desplegadas en el Medio Oriente y hay resultados catastróficos y fatales, y misiles y drones sobrevolando espacio aéreo. Al comienzo de la guerra disparamos lo último que tenemos en nuestro arsenal, pero a medida que continúe utilizaremos nuestros misiles más potentes. Las columnas de humo tras las explosiones se toman el cielo de las principales provincias de Irán. Hay escasa comunicación por las fallas en la señal. Espacios aéreos son cerrados y entre estos una importante conexión del comercio exterior y petrolero, como el estrecho de Hormuz, que se convierte en un punto crítico. Las cifras de muertos ascienden y la ONU llama a reuniones de emergencia. En tanto, Estados Unidos exhibe mediante su mando central cuáles han sido sus despliegues militares, alineándose con el discurso de Trump. A las Fuerzas Armadas y a la policía iraní les digo esta noche que deben bajar sus armas, tendrán completa inmunidad. De lo contrario, enfrentarán de seguro la muerte. El calibre de sus palabras más tarde tendrían sentido. Primero, el primer ministro de Israel actualiza el balance que apunta al líder ayatolá de Irán, Ali Khamenei. Esta mañana se lanzó un poderoso ataque que destruyó en el corazón de Teherán el complejo del tirano Khamenei. Hay muchas señales de que este tirano también ha desaparecido. Se especula de la posible muerte del líder supremo iraní tras el discurso de Netanyahu, que con las horas coincide con lo expresado por Donald Trump mediante su red social, quien derechamente habla de su muerte. Los medios replican esta información. Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre. Con esta noticia y en menos de 24 horas tras los operativos militares, autoridades confirman la muerte del máximo líder iraní. Las especulaciones bélicas y
económicas continúan, incluso las de un posible sucesor del ayatolá, su hijo Mojtaba Jamenei. Pero son hasta ahora turbulentas proyecciones de las que aún no se tiene certeza en medio de los ataques entre potencias mundiales, dejando así una tensión máxima en el Medio Oriente, un panorama incierto. Seguimos con el teniente coronel Jaime Aliaga. Teniente, Donald Trump ha insistido en que esto va a continuar. Tomando eso en consideración, ¿a qué hay que estar atentos en los próximos días en términos también de la estrategia, de la capacidad de respuesta? ¿Qué es lo que hay que seguir? En los próximos días hay que estar atento principalmente a los movimientos que va a hacer Estados Unidos en el mar Arábigo y frente a las costas de Israel. Cómo viene el apoyo logístico principalmente para poder continuar con las operaciones futuras. Y el estrecho de Hormuz, que también va a ser importante, ¿no? Lo que ocurre desde ahí. el mar Arábigo hacia el Golfo de Omán y el estrecho. Es correcto. Teniente coronel, le queremos agradecer por habernos acompañado aquí a revisar estas gráficas, también para poder hacernos una idea más clara de todos estos últimos episodios. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Invitación. Bueno, y vamos a revisar ahora lo que fue la respuesta de Irán, porque fueron a varios países que albergan bases estadounidenses, como estábamos viendo hace algunos minutos, como también al territorio de Israel. Irán lanzó decenas de misiles y drones en contra de distintos lugares de Oriente Medio como represalia a los bombardeos en su contra. Sí, un ataque simultáneo que llevó a las defensas de varios territorios a su máxima exigencia y con escenas dramáticas que afectaron también a civiles. Entre gritos, los habitantes de Manama veían cómo estallaban sectores de la base de actividad de apoyo naval de Estados Unidos en Bahrein, una de las instalaciones clave para la realización de misiones en Oriente Medio. Fue así como se dio la respuesta de Irán ante los ataques ocurridos durante el sábado por parte de Estados Unidos e Israel, donde diversos puntos de la región que mantienen bases estadounidenses fueron blanco de las represalias del régimen del ayatolá Jamenei. En una enérgica respuesta a esta brutal agresión, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con gran velocidad y precisión, atacaron además de los centros militares y de seguridad vitales del régimen sionista en los territorios ocupados, 14 importantes bases militares estadounidenses en la región con sus ataques relámpago, matando a cientos de soldados estadounidenses y del régimen agresor. Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de los ataques del régimen iraní. En Dubái, una de las Islas Palmera fue alcanzada durante las represalias, afectando a un hotel y dejando 4 heridos. En Qatar, un misil fue interceptado y cayó sobre una zona residencial. No solo puntos militares fueron afectados en Bahrein, además de la base estadounidense, un edificio residencial también fue alcanzado por un dron. Mientras que en Israel las sirenas no dejaron de sonar en todo el día. Desde Irán dijeron que las represalias fueron únicamente a zonas militares. No atacamos a ningún país de la región. Lo que ha ocurrido es que Irán se defiende de la agresión militar estadounidense. Estados Unidos abusa de sus bases en la región y de hecho utiliza el territorio de países vecinos para atacar a Irán. Por lo tanto, ese territorio no puede considerarse perteneciente a esos países. La respuesta no fue solo balística, también estratégica. Un audio con órdenes para que ninguna embarcación cruce el clave estrecho de Hormuz fue difundido hoy, aunque la actividad se mantuvo operativa en la zona. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
Por ahora, más de 200 personas perdieron la vida en los ataques a Irán y no se sabe cuál es el grado de respuesta de parte del régimen del ayatolá Jamenei, que continuaba enviando drones kamikaze a distintos países. Un escenario de una guerra no declarada, pero sí en desarrollo. Y se estima que al menos 200 personas han muerto tras el ataque de Estados Unidos junto a Israel a diversas provincias de Irán. Sí, muchos de ellos son civiles que quedaron atrapados bajo el fuego cruzado de este conflicto que sigue en curso. Humo, gritos y el tronar de los ataques retumbaba por toda la ciudad de Teherán, en Irán. Ningún lugar parecía seguro para los ciudadanos que observaron impactados lo que ocurría a su alrededor. Querida y honorable nación de Irán, en la agresión de esta mañana contra el Irán islámico, los criminales Estados Unidos y el brutal régimen sionista demostraron una vez más que no entienden otro lenguaje que el de la fuerza. Demostraron al mundo su naturaleza bárbara y llevaron al pueblo y a los estudiantes inocentes de nuestro país al suelo y al derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre que ya ha dejado a más de 200 víctimas fatales y al menos 700 heridos tras el bombardeo liderado por Israel y Estados Unidos a la capital y otras provincias de Irán. Un conflicto entre naciones que se arrastra por años y que hoy marca un nuevo capítulo en su larga historia de conflictos. Lo que pasa es que las causas son múltiples, entre otras, tratar de parar el programa nuclear iraní. Segundo, parar el programa misilístico. Se supone que en un año, Irán podría tener misiles intercontinentales. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que de alguna forma limitar a Irán que se convierta en una potencia regional. Pero más allá de los conflictos entre países y más aún cuando llegan a momentos tensos y trágicos como estos, hay civiles inocentes que pagan muchas veces las consecuencias de las decisiones de quienes los dirigen. ¿A quién está llamando? A mi hermano. Un llamado a más de 14.000 kilómetros de distancia desde Chile hasta Irán. Nadie contestó al otro lado del teléfono. Hicimos un segundo intento. Voy a llamar a otro amigo que también... Puede ser de que las comunicaciones estén cortadas y por eso allá no puedan contestar, ¿o no? Todo es cortado, todo internet cortado, todo. Usualmente cuando esas cosas ocurren en Irán, ellos al tiro cortan todo. Tampoco hay respuestas. Preocupado vimos a Bahid, un iraní que vive hace 10 años en Chile. Su familia y amigos están en Teherán, capital y principal punto de ataque de Estados Unidos e Israel en las últimas horas. Nos pidió no mostrar su rostro para esta entrevista para proteger a su familia. Personalmente no tengo miedo a nadie, ¿okay? Porque yo estoy muy lejos de Irán. Pero si usted muestra mi cara, mi familia van a sufrir, porque hay posibilidad que me van a identificar mi cara y van a conseguir mi familia y van a molestarlos. Su temor es a las autoridades de Irán, no a quienes están detrás del ataque a su ciudad natal. Y es que no son pocos los ciudadanos iraníes que ven esta intervención estadounidense como una salida hacia la libertad. Música, pancartas, banderas y gritos. Las calles de Alemania fueron escenario de las celebraciones de iraníes que esperan ver la salida del régimen de su país. Estoy contenta, nadie quiere la guerra. Estados Unidos e Israel tienen sus intereses, pero no hay otra manera de que el pueblo iraní experimente la libertad. Esto solo se puede lograr mediante la intervención externa y me alegra que la gente simplemente obtenga una libertad básica, como todos nosotros. Increíble, la gente está infinitamente feliz. No es que digan que nuestro país ha sido atacado. Quizás el 80%, más del 80% de la gente está feliz de que algún día volverá a ser libre. Irán es un estado teocrático donde el poder político está dominado por religiosos islámicos encabezados por el líder supremo Ali Khamenei. Es quien tiene la última palabra sobre las decisiones de gobierno y de seguridad. De ahí que el mandatario estadounidense hace un llamado a los iraníes a levantarse para derribar a su gobierno. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados, no salgan de sus casas. Es
es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. En diciembre de 2025 y hasta febrero de 2026, las calles de distintas provincias de Irán se colmaron de personas que reprochaban las medidas económicas de sus líderes con una inflación por las nubes y graves problemas financieros. La consecuencia fue, según cifras oficiales, 3.117 personas muertas a consecuencia de la represión del gobierno, pero organizaciones independientes aseguran que estas cifras podrían llegar a los 30.000 fallecidos. Esto es parte del reflejo que hoy enfrenta la sociedad civil y por lo que muchos ven el ataque de Estados Unidos junto a Israel como el único camino a la libertad de su patria. Donald Trump, la verdad, quiere ayudar gente o un parte quiere ayudar, un parte más grande para beneficio de Estados Unidos. Vamos a ver, pero nosotros tenemos fe. ¿La gente muere en Irán por pedir su libertad? Sí, pedir su libertad. Durante 47 años, no solo recién. Años de amenazas, acuerdos, desacuerdos, sanciones y conflictos entre Estados Unidos con Irán. Una pugna que estaría lejos de terminar y donde cada nación no quiere ceder a pesar de las consecuencias. Bueno, y como revisamos, ya habíamos estado comentando la respuesta del régimen iraní ante el ataque de Estados Unidos e Israel, y las bases de ambos países fueron atacadas por misiles y drones de Teherán. Claro, las preguntas son, ¿qué tan poderosa es la fuerza militar de Irán? ¿Pueden hacer frente, por ejemplo, a una superpotencia como la de Estados Unidos? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. Luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra objetivos militares iraníes, surge una pregunta estratégica global. ¿Cuál es realmente el poderío militar de Irán y cuánto puede resistir frente a una potencia como Estados Unidos? ¡Ya Allah! Probablemente en lo que nosotros consideramos Medio Oriente, sí, Irán hoy día tenga la mayor capacidad, la mayor relación de fuerza militar, industria armamentística y programas de características de militar. Pero, ¿en qué se basa este poder? Según la web Global Firepower, Irán se ubica en la 16ª clasificación de fuerza militar a nivel mundial, solo un puesto por debajo de Israel. Dicha fuerza se compone con más de 600.000 efectivos en servicio activo y cientos de miles de reservistas. Aunque la estrategia de Teherán se basa más en una capacidad de misiles y aeronaves no tripuladas. Irán, desde que se produjo la revolución en el año 79, ha desarrollado un plan de construcción y perfeccionamiento de cohetes y misiles, y eso tiene que ver con su principal capacidad. Irán regionalmente tiene facilidad para poder alcanzar incluso hasta el mar Mediterráneo. Tiene capacidad para alcanzar a Israel, por supuesto, y todos los países que lo rodean. Imaginemos en un rango de 2.000 kilómetros de alcance. El núcleo de la disuasión iraní son sus misiles balísticos y de crucero. El que ve en pantalla es el misil balístico Fatah, cohete de medio alcance con capacidad hipersónica. Puede alcanzar una distancia de 1.500 kilómetros y superar de 13 a 15 veces la velocidad del sonido. Tiene que tener una fortaleza, y la fortaleza que eligen potenciar está en el ámbito de los misiles. De largo alcance, son de muy largo alcance, o sea, pueden impactar a 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros de distancia, y también UAVs, que un UAV es un vehículo aéreo no tripulado, o sea, es una aeronave básicamente que no va con un piloto, que en el fondo dirige desde tierra y que va con una carga explosiva. La inversión de drones de combate y vehículos aéreos no tripulados puede saturar defensas y forzar a adversarios a reaccionar con sistemas antimisiles costosos y complejos. Pero el golpe fuerte viene de la mano de su arsenal de misiles. ¿Por qué razón? Porque tienen dada la trayectoria, que salen de la atmósfera y en su caída toman velocidades de hasta Mach 10, eso quiere decir 10 veces la velocidad del sonido. Entonces, ahí es muy difícil que los sistemas de defensa antiaérea puedan detenerlo. El inventario iraní incluye modelos como Jabab 3, Ghadr, Emad, Sehil y Khorramshahr.
Un informe de Reuters destaca que muchos de estos sistemas pueden ser lanzados desde plataformas móviles o desde instalaciones subterráneas fortificadas, lo que incrementa su supervivencia ante ataques preventivos. Si se disparara desde Santiago, un misil puede llegar a Arica. Con esos alcances, como para entender el rango de distancia. Aunque su arsenal es amplio, la Fuerza Aérea iraní presenta limitaciones tecnológicas, con aeronaves más antiguas y sistemas menos avanzados que la aviación de Estados Unidos o Israel. Eso limita su capacidad para sostener una guerra convencional prolongada o confrontar directamente a tecnologías como los cazas de quinta generación. Aunque una segunda versión del misil Fatah podría ser el verdugo de dichas aeronaves norteamericanas.